Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy conversamos sobre la sostenibilidad e innovación en el mundo empresarial con Bernardita Araya, gerente CMPC Ventures, y Jocelyn Black, directora ejecutiva de Chapter Zero Chile. Jocelyn, Bernardita, bienvenidas al Bien Común. A ti te tengo que decir Bernie. Sí, es verdad. Trabajamos juntos varios años, así que qué contento estoy que estés acá y conocer a Jocelyn hoy día. Así que muy bienvenidas las dos. Muchas gracias, encantada por la invitación también. Bueno, estamos en El Bien Común. Este es un programa que se coproduce entre el Radio Pauta y el Observatorio de la Conciencia Empresarial. Desde el Observatorio nosotros lo que estamos impulsando son las empresas conscientes. Y esto tiene que ver con que estamos convencidos de que hubo un cambio en la sociedad, un cambio bien profundo, producto de básicamente tres fenómenos, uno de los cuales Jocelyn es experta acá, que tiene que ver con todo el tema tecnológico, la cuarta revolución industrial. Segundo, el cambio climático. Y tercero, la crisis de sentido. Esta crisis que tiene a la gente, particularmente a los jóvenes, preguntándose, bueno, pero ¿para qué estoy haciendo las cosas? Y esos tres fenómenos se acoplaron y produjeron entonces un cambio en el tablero de juegos completo. Y ahora necesitamos como sociedad definir cuáles son las nuevas reglas con las cuales vamos a operar en este nuevo tablero. Y en ese contexto es que estamos convencidos que la empresa tiene que cambiar de rol. Hasta ahora, las últimas décadas sobre todo, se ha enfocado mucho en maximizar utilidades y en producir bienes y servicios, pero siempre cuidando básicamente la rentabilidad de los accionistas. Y hoy día creemos que eso no alcanza en este nuevo tablero y necesitamos empresas que hagan un aporte a la sociedad y en el camino agreguen valor a todas las partes involucradas, incluyendo el planeta. Y lo interesante, y esto es algo que en el observatorio estamos haciendo, es recopilar evidencia de qué pasa con estas empresas que siguen este camino, y todo indica, y la evidencia que está apareciendo cada vez más, nosotros estamos construyendo evidencia acá en Chile, es que las empresas conscientes son más rentables que las que no, aun cuando hay una inversión en el cambio. Entonces, para partir, ¿cómo les suena esto? ¿Qué agregarían? ¿Ven algo distinto? ¿Cómo están viendo la empresa hoy día? Bueno, primero muchas gracias por invitarme al programa y compartir con Bernardita y contigo, Alexis. Conciencia creo que es la palabra que más me mueve y creo que es la primera palabra de muchas otras C que creo que tienen mucha conexión entre ellas y que también van movilizando un montón de cambios que comienzan con C. Porque primero la conciencia parte por uno, ¿cierto? Entonces, para yo poder movilizar en una organización, la organización cambie, la verdad tenemos que preguntarnos en cómo está esa persona que está ejerciendo el liderazgo de esa organización. Y entonces vamos viendo que necesitamos más líderes, que en el fondo sean conscientes para que sean coherentes, consistentes y vayan generando cambios culturales, transformaciones, comportamientos diferentes. Entonces, la conciencia va en el liderazgo, está asociado a cuántos son los líderes capaces de ir generando estos cambios entre las personas. Y hoy día en la organización donde nosotros estamos, que es Chapter Zero, que es una organización global que está presente en 71 países y está en Chile, aquí, traída por el Instituto de Directores, lo que hacemos es movilizar la conciencia. La conciencia de los líderes, de las personas. Particularmente en el tema cambio climático. Sí, pero que están en los directorios, porque los directorios son los líderes de las organizaciones, y si bien el liderazgo se tiene que movilizar en todas las escenas, o sea, todos pueden ejercer liderazgo desde diferentes capas en la organización. Estos cambios ocurren de arriba hacia abajo, fundamentalmente. Hay decisiones que en el fondo están arriba, que están en el punto del directorio. Y entonces, si nosotros vamos movilizando la conciencia en el cambio climático para que se puedan revisar los riesgos y oportunidades, porque aquí también podemos ver la oportunidad de la innovación a través de la oportunidad, los riesgos y las oportunidades climáticas, entonces voy generando conciencia que va generando coherencia, que va generando cambios, que va generando comportamientos diferentes, que va generando transformaciones, que en el fondo ya va llevando no solamente a esa empresa, sino también en la cadena. Porque al final, cuando una empresa es consciente, coherente y cuida el ecosistema, también voy impulsando al resto que convive conmigo y generando valor a diferentes grupos de interés.
varias Cs y todas muy buenas. Sí. Me encantaron las Cs. Bernie, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que quizás voy a hablar un Yo te poco más. conozco a ti, así podría responder por ti, pero sí, te voy a yo creo dejar... que yo vengo más del mundo de la innovación. Hoy me toca liderar el Fondo de Innovación Corporativa de CMPC, que también parte con C. ¿Cierto? pero creo que hay un punto particularmente que recojo en base a lo que estamos conversando, de lo que estamos haciendo hoy nosotros en CMPC. O sea, el año pasado se lanzó la estrategia hacia el 2030, que tiene 5 pilares, que es crecimiento, pero crecimiento con innovación. Crecer internacionalmente, ser con nuestros clientes, o sea, acercarnos a los clientes también, talento que nos permita crecer a los niveles que queremos, ¿cierto? Y hay un punto que es fundamental, que es la sostenibilidad. O sea, en CMPC en particular, el mundo en general está demandando nuevos materiales, ¿cierto? O sea, la industria del petróleo, ¿qué está haciendo? ¿Está buscando nuevos usos del petróleo? No, está buscando usos alternativos. Está buscando energía eólica, está buscando, no sé, electromovilidad. Tiene que alejarse de su materia prima. El mundo del plástico, gran industria, tremenda en todo el mundo, también tiene que alejarse de su materia prima original. Y nosotros en CMPC, ¿qué producimos? Hoy producimos una fibra que es sostenible, que depende de su ecosistema, de esas comunidades para seguir creciendo. Entonces, la sostenibilidad en CMPC no está en juego. Al contrario, está como pilar fundamental de nuestra estrategia de crecimiento, con las comunidades, con las materias primas, con la productividad. O sea, ¿cómo hacemos mejor aún lo que ya hacemos bien? CMPC está súper bien rankeado en todos los índices de sostenibilidad en el mundo, de la industria. Dime una cosa, nosotros vemos que las empresas conscientes son para nosotros empresas que suscriben un propósito superior. En definitiva, son empresas que hacen que la sociedad y el planeta esté mejor. No solamente dejar de destruirlo, sino que están mejorando. ¿Cómo está CMPC en ese sentido? O sea, CMPC, ese es un rol fundamental que tiene también, porque depende de ese ecosistema, depende de que la comunidad esté mejor para poder crecer. O sea, CMPC no puede crecer en ninguna parte si no mantiene una fibra que es sostenible, si no mantiene el cuidado sostenible y certificado de los bosques a nivel internacional. Acá, para nosotros, el mundo no es Chile, es efectivamente, literalmente, el mundo, donde estamos adscritos a certificaciones que son globales. Nos comparamos con todas las empresas que están en el hemisferio norte, y en el Dow Jones Sustainability Index de este año sale CMPC como top 1 en la industria forestal y el papel. Entonces, hay esa mirada de que va mucho más allá de cómo nos metemos en la sostenibilidad solo para como el greenwashing, ¿cierto? Para nosotros eso no es posible porque dependo de ese ecosistema para poder producir la infinita cantidad de productos sostenibles que producimos. Entonces, no es opcional. La sostenibilidad para nosotros no es una opción, no es una moda por ahora, se lleva trabajando por años en la compañía. Y está introducido en la estrategia. Y nosotros, y yo, o sea, desde mi rol, nosotros buscamos compañías disruptivas, tecnologías, nuevos usos de la madera, nuevos usos de la celulosa. Estoy en el área que sí, o sea, un poco más lejos del core. Pero nosotros en estos criterios de mirar estas compañías también tenemos la sostenibilidad como número 1. Entonces, porque no puedo sacrificar al resto de la compañía. Entiendo. Ahora, Jocelyn, tú hablabas de los directores, y a nivel de directores claramente muy, muy, muy importante, pero ¿es suficiente para que este cambio se produzca? ¿Cómo hacen para que esto realmente ocurra en la empresa? A ver, yo creo que voy a poner otra C, conocimiento. Va a ser la jornada de la C. Voy a empezar a tomar apuntes. Mi apellido es Cami, así que estamos bien. Sí. Bien, entonces yo creo que conocimiento es una parte. El generación en el Instituto de Directores, donde está alojada la iniciativa de Chapter Zero en el fondo, no está porque si no en un instituto, es porque se tiene que generar conocimiento. Y cuando uno empieza a estudiar el rol real que en el fondo el gobierno corporativo tiene que tener las organizaciones para liderarla sosteniblemente en el tiempo, y ahí yo me separo un poco, solamente amplío un poco la palabra sostenibilidad, que siempre se discute si es sustentable o sostenibilidad, pero en el fondo la sostenibilidad tiene que ver en el rol del gobierno corporativo en cómo yo voy tomando decisiones, exacto, en las acciones que hago, en el problema que estoy resolviendo hacia el otro, para generar valor y compartir valor al ecosistema a lo largo del tiempo, a esos diferentes grupos, a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tengo que preocuparme como directorio de hacerlo sostenible esa organización. Entonces, las preguntas que hoy día los directores están haciendo es ¿cómo yo hago? Riesgo climático, ahora viene inteligencia artificial y vienen un montón de otros riesgos y vendrán otros
otros tantos. ¿Y cómo es que yo me planteo frente a estos riesgos, estas oportunidades, para yo repensar en cómo voy a hacer las cosas, para mantener sosteniblemente en el tiempo a la organización, ¿cierto? Vigente, y además de eso que trascienda. Porque hay algo también muy lindo que hemos ido aprendiendo, que no solamente somos parte del ecosistema, sino que tenemos que compartir con él. Antiguamente se decía, nosotros estamos aquí todo el mundo nos sirven los animales, nos sirven las plantas, todo el mundo nos sirve para nuestro objetivo. Hoy día nosotros estamos en el medio de ello. Entonces, hoy día tenemos que aprender a colaborarnos en conjunto para llegar a lo que nosotros queremos lograr, que es esa trascendencia, que las generaciones futuras se mantengan, que las empresas no estén al servicio de las transformaciones que necesitamos, que la energía eléctrica, encontremos los storage para poder seguir alimentándonos durante la noche con energía. Entonces, hoy día estamos en una época de hacernos más preguntas, y esas preguntas se van generando en el directorio, teniendo conocimiento en el fondo de cómo funcionan realmente los gobiernos corporativos. Entonces, yo sí me voy haciendo esas preguntas, la verdad es que voy buscando en la organización que ésta sea sostenible en el tiempo. Yo creo que hay una cosa interesante ahí que va de la C. Yo soy científico, ¿sí? Y una de las preguntas que me hacía mi profesor tesis, o sea, mi profesor director de la tesis, era que tú no tenías que tener las respuestas, tenías que tener las preguntas. Y creo que, o sea, me resuena mucho lo que comentaste recién respecto de que quizás antes las empresas sabían lo que tenían que hacer y tenían esas respuestas, pero no estaban todo el tiempo haciéndose preguntas. Yo creo que eso quizás es lo que más ha cambiado en el último tiempo, que no sé, hace 5 años la ciberseguridad no era un problema, porque no teníamos problemas de inteligencia artificial, o nadie le estaba preguntando, no sé, a ChatGPT o la inteligencia artificial de moda cómo escribir un correo o cómo armar un memo de algo. Entonces, creo que es súper relevante también que desde las directorios de las organizaciones y desde los liderazgos estén abiertos a hacerse esas preguntas. Yo siento que desde mi rol eso sí lo hacemos en CMPC y estamos constantemente buscando estos nuevos espacios y entendiendo si nos estamos haciendo suficientes preguntas y si estas preguntas son las correctas. Pero yo creo que quizás ahí está el switch. Quizás muchas empresas no van a tener la respuesta hoy. Y hay como una ansiedad de tener esa respuesta, pero creo que esta maduración, hasta esta conciencia, es fundamental de tener esa pregunta. Las preguntas que la siempre respuesta. Más importante. Eso. Pero además de eso, porque las preguntas movilizan. Claro. Exactamente. El liderazgo en el fondo no es que yo sea un líder, sino que el otro se mueva. O sea, que yo le haga la pregunta, que haga que el otro encuentre en él las aptitudes y talentos para que haga algo nuevo. O haga el ajá, que es el cambio de conciencia, ¿no? Que dice, ahora entiendo que esto tiene estos impactos, tiene estas consecuencias, entonces puedo cambiar mi Y ahí quiero conectarlo un poco con lo de Bernardita con CMPC. A mí me dijeron que era una conversación, así que voy a... Sí, obvio. Así que voy a conectarlo con lo que hacen, pues la importancia de las organizaciones, así como CMPC en el área de Ventures, de hacerse preguntas, es un músculo. ¿Ya? El músculo que uno tiene que entrenar en los directorios también lo tiene que entrenar en toda la organización, y es súper importante de estos líderes en fondo que están en las organizaciones queriendo poder innovar. Hay mucha gente en las organizaciones que tienen el talento creativo de ser desafiadores, y esos son los que van movilizando dentro de las organizaciones en la capa de arriba, en la capa al medio, porque la verdad que, claro, la toma de decisión sucede arriba y qué bueno que se hagan ciertas preguntas, pero eso tiene que suceder en todas las organizaciones. Claro, o sea, si no permea, es un músculo. Eso requiere una cultura. Para aceptar y para promover y acoger estos perfiles que son los que necesitamos hoy día, ¿no? Que el cuestionamiento de cómo veníamos haciendo las cosas, dado que cuando estábamos en el antiguo paradigma, podíamos proyectar el futuro en base al pasado. Pero hoy día, con este quiebre, necesitamos reinventar. Es con una hoja en blanco que estamos diseñando. Y hoy día hay personas, los hijos de nuestros, los sobrinos, los más chicos, hoy día se hacen mucho más preguntas de lo que nosotros nos hacíamos. Y hoy día los talentos verdes han crecido muchísimo. Y hay personas que son capaces de repensar las cosas que están haciendo, cómo las quieren hacer. De talentos verdes. Talentos verdes, sí, pues, son los que están repensando las actividades. Lo tienen en el insight, en el insight de ellos. Entonces, recordar, estamos hablando con Jocelyn Black, directora ejecutiva de Chapter Zero Chile, y Bernardita Araya, gerente CMPC Ventures. Exacto. Algo que creo que estamos los tres muy de acuerdo es que esto tiene que ser algo horizontal en la organización, es decir, tiene que cruzar a la empresa completa. ¿Por qué digo esto? Porque me toca ver harto que de repente tú tienes, no sé, el gerente de sostenibilidad que está ahí con algunas acciones que está tratando de empujar y está como vertical, así está como por el lado. De hecho en confianza algunos me han dicho lo difícil que es que entren sus temas en la agenda,
en la agenda del gerente general, del comité donde están los gerentes, es decir, como que va por el lado, que es como para hacer el check, no, si nosotros tenemos sostenibilidad o hacemos sostenibilidad. ¿Cómo ven ustedes que estamos en ese ámbito acá en Chile? Bueno, claramente, ¿por qué nosotros movilizamos los directorios? Es por esto mismo. Porque hay espacios de oportunidad. Porque hay espacios de oportunidad. Porque efectivamente, claro, sí. O sea, las organizaciones se pueden movilizar mucho en diferentes capas, pero van a tener un tope. Y si yo trabajo en una organización y movemos KPI y tenemos el ESG y estamos un montón de cosas y trabajo en la cadena y siento que genero valor, pero llego para el directorio no está consciente de eso, no le da importancia, no le da relevancia, entonces las cosas no son sostenibles. Eso va a ser la primera y la última memoria. En cambio, cuando el liderazgo viene de arriba, y lo hemos visto en todos estos líderes que son parte de Chapter Zero, cómo han ido transformando desde su organización, las conversaciones que se tienen es distinto. Y además hay otra cosa, los directores son los embajadores de las organizaciones. Y hoy día el modelo de directores también ha ido cambiando. Entonces, antiguamente pensábamos que en verdad era el CEO o el CEO o era el gerente de sostenibilidad. Y la verdad es que hoy día también tenemos que entregarle liderazgo a los directores de las empresas, que no están sentados afuera, tienen que estar dentro de las organizaciones dándose vueltas, entendiendo, conectándose con sus diferentes áreas. Entonces, eso ha ido cambiando de a poco, permeando, pero tiene que ver con la cultura y tiene que ver en cómo yo voy conectando el propósito y lo voy llevando eso a la organización para que las personas estén conectadas con el propósito de la organización, el propósito personal con el propósito de la organización. Sí, yo creo que ahí en CMPC creo que estamos bastante bien alineados, fíjate. Pues está incorporado. Está incorporado, o sea... ¿Y esto es desde cuándo? ¿Cómo nace? Yo creo que hemos vivido un proceso de como evolución cultural en los últimos años, bien consciente, bien dirigido, que nos ha permitido revisitar el propósito, revisitar el estilo de liderazgo que queremos para la compañía. Es interesante porque uno mirando afuera y tú le preguntas a alguien en la calle, oye, CMPC, oye, pero si árboles, destrucción de árboles, deforestación, papeles... ¿Qué le dirías tú a esa persona? O sea, pero si miráis, en la última academia salimos muy bien posicionados en la percepción de comunidad para la compañía. Yo creo que ahí el propósito está muy alineado hoy, un poco cómo se alinea esto. O sea, que se volviendo a la pregunta original, ¿cómo se alinea esto? Hoy en la estrategia, por ejemplo, la estrategia de innovación tiene que cumplir el 30-20-10, ¿ya? 30% de las mejoras de proceso tienen que venir de uso digital y uso de datos, por ejemplo, ¿ya? De digitalización y uso de datos. 20% el cumplimiento de las metas de sostenibilidad tienen que venir de uso e innovación. O sea, ahí se alinea el tiro de innovación con sostenibilidad. Y el 10% de las ventas al 2025 tienen que venir de productos que no vendíamos y no teníamos el 1 de enero de 2020. Entonces, la innovación ahí queda transversal, la sostenibilidad queda transversal. Sí. Todos en nuestra discusión de objetivos los indicadores anuales se alinean para todo esto. Entonces todos estamos contribuyendo y la sensación de contribución que tú tienes desde mi rol de liderazgo hasta el que tienes del gallo que está en la planta, cuando tú sientes esa sensación de contribución, también cambia qué tan alineado estás. Porque impacta en tu performance, impacta en tu bono, impacta en tu beneficio, impacta en cómo el rol que tú sientes dentro de la compañía. Yo creo que también hay una cosa como de pertenencia, que no se sienta esta como discurso súper bonito que quizás dan los gerentes por la tele, pero que no lo sientan internamente. En nosotros sí se siente internamente y todos estamos aportando a eso. ¿Cuál es la práctica para que eso ocurra, que lo viva la gente? ¿Cómo lo hace? Son indicadores, pero ¿cómo lo metes en la cultura? Yo creo que se ha ido trabajando. Como te digo, ha sido un proceso de evolución cultural súper interesante que partió con los liderazgos, partió probablemente en el directorio. El directorio dijo, sí, hagamos esta cuestión. O sea, primero se definió hacia dónde queremos crecer, ¿cierto? Y luego, ¿cuáles son los pilares fundamentales para ese crecimiento? Y ahí venía, como decía, el cliente, innovación, talento, etcétera, y sostenibilidad, por supuesto, ¿cierto? Entonces ahí se hizo un cascadeo. En cada una de las oportunidades que uno tenía con sus equipos se iba cascadeando, de manera que de verdad esa misma definición de qué rol queremos jugar como unidad, o sea, cada unidad fue definiendo un poco ese rol, muy alineado con lo que ya hacía, por supuesto, pero también con esa oportunidad que tuvimos de ir repensándonos. Pero cuando lo haces parte del proceso, es que yo siento que se genera este impacto, empieza a ocurrir. Jocelyn, lo que hemos visto nosotros y esto tiene que ver dentro del observatorio, algo que hacemos es mirar las nuevas generaciones, qué es lo que traen, cuáles son las propuestas que traen.
Y todo este tema que estamos conversando, tal como decíamos antes, lo tienen en el ADN las nuevas generaciones. ¿Cómo haces para que alguien más grande, sobre 40, sobre 50, sobre 60, haga este proceso de cambio de conciencia? ¿Cuál es la clave ahí? A ver, yo creo que si uno no consigue entender en el mundo donde uno vive como persona, en el fondo no va a lograr entender, en el fondo, qué organización está, qué es lo que hay en el entorno. Primero tengo que tener conciencia de dónde estoy, qué es lo que está pasando. Si nosotros realmente entendiéramos, cada uno de nosotros como seres humanos, cuál es nuestro rol en este pedacito de lugar y cuál es nuestro propósito personal acá, en el fondo, nada de esto que estamos viviendo hoy en día estaría pasando. Tal vez ni estaríamos conversando de conciencia, tal vez no estaríamos conversando de emergencia climática, porque en el fondo ya entenderíamos cuál es nuestro rol de ser parte de un sistema. Y ese sistema significa conectarnos, colaborarnos, preocuparnos de cuidar del otro. Nosotros nos hemos olvidado de cuidar del otro. Y hoy día tenemos que volver a algo tan esencial como que es cuidar del otro, cuidar del árbol, cuidar de la planta, cuidar de los materiales, cuidar de mi proveedor, cuidar de la comunidad, cuidar de mis colaboradores, cuidar de mi familia. Hoy día tenemos que volvernos hacia mucho adentro, decir como, oye, ¿quién soy yo en este sistema? Y cuando empiezo a entender eso, empiezo a decir, bueno, ¿con quién me tengo que conectar? Y hoy día, para que los directores, que en el fondo son personas tal vez un poco más de un rango etario un poco mayor, ¿cómo se empiezan a conectar? Es decir, ¿dónde está tu negocio hoy? ¿De qué sistema es parte? ¿Quiénes son parte de ese sistema? Y cuando empiezo a entender quiénes son parte del sistema, puedo decir, bueno, entonces mi negocio está o estará en un mercado de jóvenes. Estará en un mercado Entonces tengo que mirar. Entonces tengo que empezar desde que yo tomo conciencia de dónde estoy, quién soy, empiezo a conectarme con este otro. Y este otro, si son jóvenes, puede ser en algunos negocios que los traigo a las tomas de decisiones. Bueno, de hecho, lo incorporo en los directorios. Bueno, ahora de hecho, vamos a hablar un poquito ahora de los jóvenes, cómo están trabajando. No sé, me encanta que me mires a mí cuando hablas de los jóvenes. Tú estás con muchos startups, por eso lo digo. Es interesante lo que estaba diciendo Jocelyn en términos de que este cambio de conciencia está empujado en gran medida por estos fenómenos que hablamos antes, en términos de que el tema climático muestra que estamos destruyendo el planeta en el camino que veníamos. Y por otra parte, la crisis de sentido es en el fondo el alma de la gente, ¿no? que está ahí gritando y dice, bueno, pero ¿para qué esto? Entonces, lo físico y lo no físico es lo que está hoy día en crisis y que como dices tú, si no nos preguntamos ahora, bueno, ¿cuándo nos vamos a preguntar? Emprendimiento, tú estás con startups en CMPC Ventures. ¿Por qué eligieron ese camino o también hay intraemprendimiento? ¿Cuál es la razón por la cual se fueron por ahí? Yo creo que, bueno, como decía antes, nosotros ya producimos una fibra que es sostenible, ¿cierto? Que cumple con todos los rankings, cumple con todos los criterios, pero ¿puede crecer CMPC solo, o sea, vendiendo lo mismo que venimos vendiendo hasta ahora? Claramente no. Tenemos, y hay casi una responsabilidad, hay una oportunidad de nuevos materiales que están desarrollando en todo el mundo. Pero para nosotros es casi una responsabilidad, de fondo, de mayor valor de la fibra que nosotros ya producimos. Entonces, empiezas a mirar el mundo y dices, bueno, ¿qué está pasando acá? Y un poco, voy a usar la analogía del cobre, ¿cierto? ¿Queremos seguir exportando cátodos de cobre o queremos exportar, no sé, pues cables y otros productos de valor agregado asociados a la industria electrónica, como le pasa al cobre, ¿correcto? Bueno, en el caso de la celulosa es lo mismo. Hay un montón de desarrollos que se están produciendo principalmente en el hemisferio norte, Canadá y los países nórdicos, donde hay nuevos usos de celulosa, nanocelulosa. La pregunta, ¿cómo haces para de hecho, tomar estos emprendimientos, meterlos dentro de esta gran... Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para vincularnos con ellos? ¿Los vamos a comprar al tiro? Es demasiado alto riesgo porque están en desarrollo, qué sé yo. Y ahí un poco se define que armemos este vehículo, que es MPC Ventures, que busca conectar con estas startups. Y definimos cuál es la mejor manera de vincularnos con ella. No siempre es la inversión. Puede ser inversión, pueden ser proyectos de I+D. Hemos definido en esta nueva etapa el fondo, que son estos $100 millones que lanzamos la semana pasada, que buscan no solo inversión en startups, busca también colaboraciones. Porque no siempre necesitas mi plata.
En general sí, pero en general lo que más buscan es la conexión de CMPC. CMPC tiene un ecosistema como compañía enorme, en logística, en proveedores, en gestión de materias primas, en el conocimiento de la fibra. Por lo tanto, buscamos colaborar activamente con esas startups. ¿Y qué ganamos? Acceso a talento que no se vendría naturalmente a CMPC, volviendo a los jóvenes, ¿cierto? Claro. Ganamos un conocimiento de mercado. La pregunta y esta es para otra, porque se nos acabó el tiempo, es cómo lo hacen para que no se destruya el valor en el camino. Porque las empresas, cuando compran startups, las empresas tradicionales... Nosotros no compramos, nosotros invertimos y buscamos generar estas sinergias claves para ambos, donde nosotros aprendamos, pero podamos traer... ¿Nunca la van a comprar? Buscamos, por ejemplo, tener quizás derechos comerciales, quizás buscar cómo somos nosotros licenciatarios de ello. Lo más que se pueda mantener independiente, porque ahí está el valor. Se nos acabó el tiempo y antes de cerrar, en 2 palabras les quiero pedir. Primero a ti, Jocelyn, te quiero pedir a los directores que todavía no están en esto, directorios que solo están todavía enfocados en maximizar utilidades, ¿qué le dirías tú? ¿Cuál es tu mensaje? Mi invitación es a conectar, a vincularse para colaborar. Vivimos en un mundo en que en el fondo no es solamente profit, es planet and people. Y para eso no lo vamos a lograr si lo estamos solos, necesitamos hacerlo en colaboración, dejar de pensar en la escasez, comenzar a pensar en la abundancia y en esa abundancia poder juntos determinar cuáles son los riesgos, la experiencia de riesgo de los otros para poder innovar, porque las empresas que no innoven no van a ser sostenibles en el tiempo. Así que bienvenidos están a colaborar, a aprender y contribuir, en el fondo, para que en el fondo más empresas estén en esta conciencia, porque yo creo que las empresas sí son la plataforma para que las cosas cambien. Excelente. Bernie, el mensaje para las empresas que tienen todo el tema de sostenibilidad, pero lo tienen por el lado vertical, no en la estrategia. ¿Qué le dirías tú a Yo creo a que ellos? la mirada a largo plazo no aguanta visiones paralelas. La estrategia es un norte que se puede llegar por varios lados, pero tienen que estar conectados. Muy asociadas con lo que decía Jocelyn, es conectarse y a veces conectarse dentro de la compañía. Lo conectarse hacia afuera es evidente. Buscar conocimiento afuera, buscar cómo conectamos con las comunidades, pero conectar dentro de la compañía es fundamental para que al final la sostenibilidad, como hablamos en todo el programa, es el pilar. Así se crece. La conciencia empresarial. Así que muchas gracias por haber venido hoy día a las 2 y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos tratando otro tema importante para el país y para el mundo y en donde la empresa tiene mucho que decir a través de conciencia empresarial. Nos vemos la próxima semana. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.